ahora vamos a entrar a hacer una introducción a 3 herramientas que son todas de Grafana, propiamente dicho. Vamos a hablar primero de qué es Grafana, vamos a hablar de qué es Prometheus y vamos a hablar de qué es K6. En líneas generales, Grafana es una herramienta que nos va a permitir hacer visualización de datos. Ahora vamos a ver cómo. Prometheus es un sistema que nos va a permitir monitorización y alertas y algunas cosas más. Y bueno, K6, Grafana K6 es una herramienta que nos va a permitir hacer pruebas de performance. Entonces, ¿qué es Grafana? Dijimos que Grafana es una plataforma de visualización y visualización de datos y que es open source. Entre sus características clave, nos va a permitir crear diferentes dashboards para poder, en base a la información que queremos presentar, vamos a poder crear de manera interactiva, dinámica, vamos a poder crear diferentes gráficos de diferentes estilos, tablas y demás. Es compatible, es multiplataforma, digamos, es compatible con múltiples tecnologías, soporta las diferentes nubes que hoy existen, tanto sean públicas como privadas, soporta Docker, múltiples sistemas operativos. Como mencioné, es open source, o sea que nosotros podemos utilizar Grafana en nuestros proyectos de manera gratuita. O sea, no tenemos que pagar nada para usar Grafana. Si bien Grafana, propiamente dicho, uno se puede hostear su propia instancia en su infraestructura, Grafana se puede utilizar también como sistema cloud. O sea que si nosotros quisiésemos contratar un servicio, podríamos contratar el servicio, pero es opcional. Al ser open source, yo puedo bajar una instancia, que de hecho lo vamos a ver, y desplegarla y utilizarla de manera gratuita en mi infraestructura local. Bueno, tiene mucha flexibilidad, de hecho se puede comunicar, dijimos que vamos a poder visualizar datos. Ahora, también podemos conectar fuentes de datos para poder crear esos dashboards y evaluar métricas y demás. Y entre las diferentes fuentes de datos en la cual nos vamos a poder integrar está InfluxDB, está CloudWatch, que es de AWS, Elasticsearch, bueno, Prometheus, que vamos a ver un ejemplo, entre otras y diversas otras fuentes de otras métricas también, o generadores de métricas. Vamos a poder conectarla con Grafana. Con respecto a seguridad, ofrece mecanismos de autenticación y autorización, obviamente para controlar el acceso a los datos y a todos estos dashboards que nosotros vamos a poder crear utilizando Grafana. Algo que me parece también muy interesante es que permite colaboración. O sea, nosotros podemos crear nuestros propios dashboards y vamos a poder compartirlos con la comunidad. También vamos a poder acceder a los dashboards que comparte la comunidad. Entonces, por ejemplo, podemos acceder a un tipo de dashboard que alguien ya resolvió para visualizar cierta información. Nosotros lo vamos a poder aprovechar y reutilizarlo, y así también nosotros podemos crear nuestros propios dashboards y exportarlos para que alguien más lo consuma. Entonces eso me parece también muy interesante, ya que podemos arrancar desde cero o podemos mismo ir buceando todo un conjunto de dashboard que ya existe, propios de Grafana y otros que comparte la comunidad activamente. Y el uso común es para hacer monitoreo, para visualizar datos, para analizar el rendimiento de la infraestructura, tanto sea, como dije, cloud o on-premise. Vamos a poder monitorear y conocer el estado de nuestras aplicaciones, sean empresariales, sistemas pequeños, grandes, los que sea, digamos, ¿no? Es versátil y se adapta a todo. Y obviamente lo que va a permitir Grafana es ayudarnos, a nosotros los usuarios, a comprender y analizar grandes cantidades de datos. Vamos a poder conectar, como dijimos, múltiples fuentes de datos, vamos a poder organizarla, crear tableros para poder simplificar nuestra toma de decisiones. Una cosa es tener un conjunto de múltiples datos, y otra cosa es organizar los mismos, clasificarlos, armar tableros, armar dashboards con información relevante que nos permita tomar decisiones. Vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que vamos a poder ver en Grafana. Ahora vamos a hablar un poco de qué es Prometheus. Prometheus también es una herramienta que es open source, que nos va a permitir realizar monitoreo, que permite recopilar y almacenar métricas de rendimiento de las aplicaciones.
dentro de las características claves de Prometheus es que puede recopilar métricas. O sea, Prometheus va a almacenar todas las métricas, todas las solicitudes HTTP a los diferentes endpoints que estemos utilizando, y vamos a poder ir guardando métricas. Vamos a recopilar esa información, y esa información puede ser el rendimiento de, no sé, uso de CPU, puede ser uso de memoria, número de conexiones. En nuestro caso particular vamos a ir utilizando el conector para explorar las métricas que deja K6, pero súper versátil. Pero también, si bien nosotros vamos a ver el ejemplo concreto para ver con las métricas de K6, siempre que las aplicaciones se instrumenten de manera correcta, vamos a poder también recopilar esas métricas, esos logs de nuestras aplicaciones, sea de backend, de frontend, de lo que sea, y vamos a poder crear también dashboards con esa información. Los datos estos que vamos a ir recopilando se van a almacenar en una base de datos de series temporales, y todas estas métricas nos va a permitir analizar y visualizar tendencias, patrones a lo largo del tiempo. Ahí vemos algunos ejemplos en esta captura de pantalla de algunas cosas que vamos a poder ver y utilizar con Prometheus. Vamos a poder también etiquetar métricas para poder luego utilizar esas etiquetas en filtros para los dashboards y gráficos que querramos construir. También vamos a poder crear alertas a partir de cuando se supera algún límite, cuando se cumple o cuando sucede algún patrón, lo que, por ejemplo, si tenemos alguna variación muy brusca en alguna métrica, podemos configurar para configurar una alerta de manera de enterarnos proactivamente que algo está sucediendo en nuestro sistema. Esto también es muy importante de conocer y de implementar. Y entre las ventajas que tenemos de utilizar Grafana y Prometheus es que Prometheus está preparado para manejar grandes cantidades de datos y métricas, lo que hace, obviamente, una herramienta súper útil para implementar en nuestras aplicaciones y que el conjunto de volúmenes altos nos permita tener una solución escalable, y Prometheus está preparado para ello. Da flexibilidad porque también admite múltiples formatos de métricas, o sea que también se puede integrar con diferentes sistemas y aplicaciones, y vamos a poder crear esa configuración o esa visualización personalizable cuando conectamos esta salida de Prometheus y la enlazamos para poder crear dashboards dashboards y gráficos dentro de Grafana. Entonces, todas estas métricas que se fueron recopilando con Prometheus, vamos a poder explotarlas y visualizarlas creando dashboards y gráficos dentro de Grafana. Y por último, lo interesante también de aprovechar esta combinación entre Prometheus y Grafana es que vamos a poder crear estas alertas y notificaciones cuando se detectan algún problema de rendimiento o cuando algo está sucediendo, ¿no? Dijimos, si recopilamos métricas de uso de CPU o de uso de memoria, o en este caso, de las métricas que va generando una ejecución de prueba de performance utilizando K6, vamos a poder aprovechar de todas esas métricas para no solamente crear dashboard y permitir observar qué es lo que está sucediendo, sino también para crear alertas ante algún tipo de pico o una fluctuación de tráfico que querramos que definamos que si algún patrón sucede, nos alertemos. Eso también vamos a poder hacerlo con Prometheus. Y por último, ¿qué es K6? ¿No? Grafana K6 es una herramienta también open source. Es una herramienta que nos va a permitir hacer pruebas de performance que fue pensado y diseñado para estructurar mediante código nuestras pruebas de performance. Vamos a poder utilizar código JavaScript. Recientemente también se ha agregado el soporte para poder utilizar código TypeScript, o sea que podemos utilizar código JavaScript o TypeScript. Actualmente JavaScript es uno de los lenguajes más populares en la industria, con cual también eso acerca mucho
y acerca mucho a la comunidad para poder para poder sumarse, entender, y hace que la curva de aprendizaje de K6 no sea tan complicada, porque es un lenguaje súper popular y tanto equipos de frontend como de backend pueden y ya tienen conocimiento de eso, y mismo si tenemos analistas de calidad o ingenieros de performance, poder trabajar y aprender con JavaScript también es algo interesante a tener en cuenta. Entonces, esta herramienta está preparada para ser simple, fácil de poder implementarse en los equipos. Utiliza JavaScript, como fue pensado inicialmente para hacer pruebas de performance, pruebas de carga, pero también se puede implementar, si se quisiese, como tiene también la posibilidad de hacer browser testing, podríamos hacer pruebas de browser. Algo que me parece muy interesante, que es que podemos, por ejemplo, si estamos trabajando con Kubernetes, hay un plugin, una extensión, que nos permite simular fallos dentro de nuestros clústeres de Kubernetes. Entonces, podemos evaluar, utilizando K6, cómo es la resiliencia de nuestras aplicaciones ante fallos. Entonces, eso también es un experimento muy interesante para implementar, ya que estos fallos que podemos emular nos va a permitir analizar desde otro punto de vista la performance, y no solamente desde el punto de vista de, bueno, la tolerancia que tiene ante tráfico normal, sino la tolerancia que tiene ante, por ejemplo, determinada carga y ante fallos que pueden suceder dentro de nuestra infraestructura. Entonces, eso también se puede implementar utilizando K6, prueba de inyección de fallas. Vamos a poder hacer esos, lo que se denomina pruebas sintéticas. Lo que usualmente se hace es, uno de los ejemplos es, por ejemplo, cuando ya tenemos nuestra aplicación en producción, con el tráfico usual de los usuarios, podemos crear estos test sintéticos que se pueden ejecutar cada un determinado tiempo directamente en producción, tratando de emular lo que hace el usuario. Entonces tenemos la demanda usual que tiene nuestro sistema, porque lo están usando nuestros usuarios, y en el medio podemos ir agregando nuestros test sintéticos con ciertas validaciones y verificaciones que nos permitan ir analizando ya cuando estamos en producción, si nuestra aplicación está con la performance que esperamos que tenga. Entonces también es muy interesante, y lo vamos a poder utilizar Grafana K6 para hacer estos tests sintéticos, y también vamos a poder hacer con K6 pruebas sobre nuestra infraestructura. Entonces dijimos, Grafana K6, una herramienta poderosa para poder hacer pruebas de performance, ideado inicialmente para hacer pruebas de carga, pero también habilitado para hacer otro tipo de pruebas no funcionales y funcionales también. Así que es algo a tener en cuenta, muy simple de implementar y de aprender. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo diseñar pruebas de performance utilizando K6. Como he mencionado, Grafana K6 utiliza JavaScript para poder hacer nuestras pruebas de performance. Entonces acá tenemos, este sería como nuestro Hola Mundo, en el cual es bien cortito. En este caso vamos a hacer una prueba de performance. Vamos a hacer una prueba utilizando K6 a una API. Vamos a hacer un get, muy simple, y este es nuestro Hola Mundo. Para ello, lo que vamos a hacer es, lo primero es importar. Bueno, antes que todo tenemos que tener instalado K6, es muy simple también. Los invito ahí a acceder a la documentación oficial. Tiene soporte para todos los sistemas operativos, multiplataforma. También se pueden directamente, si tiene instalado Docker, ejecutar directamente, descargarse una imagen Docker de K6 y no instalarse algo específico, sino directamente utilizar una imagen de Docker y ejecutarlo allí. Y lo que vamos a necesitar es, lo primero es hacer un import de HTTP de K6 HTTP. Y acá lo que vamos a hacer es una invocación get, pero esto es compatible para todos los verbos, digamos, ¿no? Get, post, put, patch, delete. El que sea, vamos a poder implementar utilizando K6. Entonces, muy sencillo, vamos a hacer un import. En este caso le agregué en ciertas pruebas de performance, a veces es necesario agregar
una pequeña espera como para emular cierto comportamiento de los usuarios. A veces, depende del tipo de prueba de performance que queramos hacer, no necesariamente queremos que suceda todo masivamente y sin esperar nada, sino que a veces queremos emular, porque en la vida real no es que todo sucede en el mismo instante, sino si queremos emular algún flujo, quizás hacemos una llamada específica a una API y luego hacemos una pequeña pausa, puede ser un sleep de un segundo, va a depender del tipo de prueba de performance que necesitemos hacer. Sepan que lo van a poder agregar de esta manera. Y por último, lo que vamos a crear en sí es una función que adentro va a tener nuestra prueba. Como digo, en este caso solamente un hola mundo, que tiene el HTTP GET a una URL y el sleep. Con eso ya tenemos nuestro primer script de pruebas utilizando K6. ¿Qué más vamos a poder hacer? Dijimos que K6 está pensado para hacer pruebas de performance, pruebas de carga, y entre ellas, algo que vamos a querer hacer es emular cierta demanda en nuestros sistemas. Esa es una manera de emular esa cierta demanda, es utilizando los que se denominan usuarios virtuales, que vamos a agregar dentro de nuestro script una constante que llame options, y ahí vamos a definir con VUs, que serían virtual users, la cantidad de usuarios virtuales que queremos utilizar para nuestra prueba. Y en este caso hay múltiples otras options. Yo solamente por sintetizar voy a hablar ahora de views y duration, pero los invito también a consultar la documentación oficial. Hay, creo que ya no recuerdo cuántas combinaciones de options, pero hay muchísimas. Nos vamos a centralizar ahora en views y duration. En este caso, lo que vamos a hacer es agregar esta constante options, en el cual vamos a decir que vamos a utilizar 25 usuarios virtuales, virtual users, y vamos a ejecutar tantas iteraciones como sean posibles en una duración de 50 segundos. En ese siguiente parámetro, duration, está definido como 50 segundos, vamos a definir el tiempo que nosotros querramos, ¿no? Y necesitemos para nuestra prueba. Y luego, directamente es lo mismo que ya teníamos antes, ¿no? La función con nuestro test. Entonces acá lo que vamos a hacer es definir con cuántos usuarios virtuales vamos a ejecutar nuestra prueba de performance y en el tiempo que queremos que se ejecute la misma, ¿no? O sea, que se van a ejecutar tantas iteraciones como la cantidad máxima de virtual users y durante ese tiempo determinado máximo de 50 segundos. Ahí vamos a poder implementar y definir lo que necesitemos. Ahora, ¿qué más vamos a poder hacer? Usualmente lo que vamos a necesitar hacer cuando diseñamos nuestra prueba de performance es emular ciertos movimientos. Dijimos que quisiésemos, por ejemplo, emular diferentes estadios. El tráfico en producción no es, bueno, hay 25 usuarios virtuales o X cantidad de usuarios virtuales durante un tiempo fijo y ya está. Queremos emular cómo se comportan nuestras aplicaciones y de repente tengo un tráfico constante de 1000 usuarios virtuales durante 5 minutos y de repente subió a 5000 usuarios virtuales durante 10 minutos y de repente bajó o tuvimos fluctuaciones y queremos emular esas fluctuaciones en tiempo y en cantidad de usuarios virtuales, vamos a poder hacer esas emulaciones de tráfico para analizar también. ¿Por qué es importante eso? Porque quisiésemos analizar la elasticidad, cuán elástico es nuestro sistema, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si se tiene que hacer muy grande rápidamente o si se tiene que hacer muy chico rápidamente? O sea, si tengo una variación de tráfico muy rápida, ¿qué sucede con nuestras aplicaciones? ¿Responden bien? ¿Se hacen son lo suficientemente elásticas como para hacerse suficientemente, escalan de la manera que es necesario para responder a ese tráfico? Si el tráfico disminuyó drásticamente, ¿se hacen lo suficientemente chicas para no tener demasiada infraestructura y que estemos gastando dinero en vano? Bueno, para eso podemos utilizar los stages, en el cual podemos definir tantos stages como necesitemos. En este caso vamos a definir una duración para cada uno de los stages y una cantidad target de virtual user. Entonces, como dijimos, quiero definir un lapso de 10 minutos o 5 minutos o el lapso que sea, 10 segundos, 1000 usuarios, que se mantengan luego 50 segundos y luego que escale a 5000 y los siguientes 10 segundos baje a 0. Bueno, ese tipo de emulaciones y variaciones en el tráfico lo vamos a poder hacer e implementar agregándole las options de stages. Entonces, a nuestro código le vamos a agregar esas, dentro de las options, le vamos a agregar los stages
emulando lo que necesitemos. En este caso, el ejemplo muestra 10 segundos. Durante 10 segundos, 10 usuarios virtuales. Luego se mantiene esos 10 usuarios virtuales por 15 segundos. Luego sube a 30, a 30 usuarios virtuales durante 15 segundos. Y los últimos 10 segundos de nuestra prueba va a ir disminuyendo de esos 30 usuarios virtuales. Eso solamente por simplicidad, pues ustedes van a poder diseñar de acuerdo a las necesidades y a lo que tengan que simular. Entonces ya vimos stages. Ahora vamos a ver algo más que agregamos o que tenemos que considerar para diseñar nuestras pruebas de performance, que son los thresholds. ¿Qué son los thresholds? Los thresholds son los umbrales que nosotros definimos. Cuando vamos a hacer una prueba de performance, seguramente vamos a tener que acordar con nuestros stakeholders, con nuestros clientes, cuál es el SLO o el nivel de servicio objetivo. ¿Qué es lo que se espera del rendimiento del sistema que esté evaluando? Vamos a poder definir el tiempo de respuesta. Por ejemplo, si yo quiero, en este caso vamos a definir 3 thresholds. Uno de ellos va a ser la cantidad, la tolerancia a errores de HTTP. En este caso, por ejemplo, tengo una tolerancia de error de 1%. Si tengo más de 1% de errores de HTTP, la prueba se va a marcar como fallida. El siguiente va a ser la duración. Está definido en este caso que el 95%, o sea, el 95% de los requests, o el percentil 95, el tiempo de respuesta tiene que ser de como max, no puede superar los 200 milisegundos. Si para el percentil 95, para el 95% de las peticiones se supera ese percentil, esos 200 milisegundos de tiempo de respuesta, se va a marcar como fallida. Y por último, hay un punto que son los checks, que lo vamos a ver ahora, que es lo siguiente. Además de hacer ese chequeo de umbrales, de qué es lo que está sucediendo en base a los niveles de servicio, también vamos a querer evaluar, porque no sirve de nada que podamos hacer requests masivas, pero si no evaluamos a nivel funcional que nuestra API responde según esperamos. Entonces, para eso tenemos que implementar los checks. El check es esa verificación funcional dentro de nuestras pruebas no funcionales. De nada serviría que la prueba responda en los milisegundos que sea, pero si me está explotando y en vez de darme un 200 me está dando 500 porque tiré la aplicación hace rato. Entonces no sirve de nada solamente hacer ejecuciones masivas sin nada. Lo que necesitamos es hacer ejecuciones y validar que la respuesta obtenida a nivel funcional cumple con lo que esperamos. En ese ejemplo, vamos a sumar en el import, en la línea 2, vamos a sumar el check. Y nuestro check básicamente lo que va a recibir es la response y va a evaluar, por ejemplo, que el status code haya sido 200. Ese es un ejemplo, pero podemos agregar también validaciones de estructura de respuesta a la response para que venga un valor determinado, de algún tipo, lo que sea. Entonces, eso solamente por simplicidad, pero podemos agregar las validaciones funcionales que necesitemos. Y como habíamos mencionado previamente, podemos sumar también que como un threshold, en este caso se sumó que como máximo tengo una tolerancia de 90%. O sea, el 90% de las pruebas tienen que tener checks en OK. O sea, que tengo una tolerancia de 10% de fallo a nivel resultado funcional. Bastante, podría ser un poquito más alto, digamos, ¿no? Pero bueno, la tolerancia de fallo, en este caso, la pueden definir por los checks. En este caso se definió con un 90%. Ustedes pueden definir 90, 95, 99. Podría ser que no haya directamente, ¿no? O sea, que no haya tolerancia a fallos. Y que el 100% tiene que ser satisfactorio, también se puede definir. Bien, entonces ya, además de tener a nuestro Hola Mundo, lo fuimos evolucionando. Dijimos que podíamos crear stages para emular, ¿no? Tráfico, fluctuaciones de tráfico con usuarios virtuales durante un tiempo target, durante un tiempo determinado en cada uno de estos stages. Agregamos también la posibilidad dentro de las options de definir thresholds, o sea, límites en los cuales definimos que si alguno de esos límites, uno de esos umbrales no se cumple, la prueba no funcional se marque como fallida. Dijimos, pusimos 3 ejemplos, hay otros más. Pusimos que tolerancia, tiempo de respuesta, tolerancia máxima de errores funcionales con estos checks y la cantidad de fallos máxima de request HTTP. Algo que ya viene por defecto. Con esto ya vimos lo básico general de cómo poder diseñar nuestra prueba de performance. Luego lo que vamos a tener que
apalancarlo es con las necesidades que tengamos y con lo que hayamos diseñado en nuestro plan de pruebas de performance, de cuáles son los niveles de objetivos a cumplir. Algo que le quería mostrar es que Grafana ya por default crea y podemos tener un dashboard local. Entonces, a medida que nosotros vamos diseñando nuestra prueba de performance en nuestro local, vamos a poder ejecutar. Y mismo también, si lo ejecutamos en una herramienta de integración continua o donde sea, se puede crear un archivo HTML autocontenido con el conjunto de métricas generales que ya provee K6, que va a ser, no sé, la cantidad de iteraciones, la cantidad de requests fallidas, el tiempo promedio, percentil 95, no sé, un montón de cosas, cantidad máxima de usuarios virtuales, bueno, múltiples métricas. Vamos a poder crear un reporte y vamos a poder disponibilizarlo y distribuirlo, es autocontenido y está buenísimo. Está buenísimo. Ahora, ¿por qué? Vamos a hablar de algo más. Digo, el reporte web que nos deja está bárbaro. Es fácil distribución, parece fijo, estático y nos sacó una foto de ese momento. ¿Por qué es importante o por qué les sugiero que no solamente nos quedemos con esa foto, sino que pensemos en aprovechar las pruebas de performance en un entorno también de pruebas continuas, de poder aprovechar lo que vimos que nos podía dar tanto Grafana como Prometheus, para que nosotros podamos configurar y visualizar estas métricas que recopilamos de cada ejecución de pruebas de performance, verlas en el tiempo, ¿no? El reporte nos deja algo fijo, estático de cómo fue esa ejecución. Ahora, si yo quiero hacer proyecciones o ver variaciones a lo largo del tiempo, eso lo pierdo, ¿no? De analizar múltiples ejecuciones a lo largo del tiempo, cómo fue, qué sucedieron, eso no lo tengo. Entonces, eso sí lo vamos a poder aprovechar utilizando Grafana, Prometheus y K6. Entonces, vamos a ver cómo. En este caso, yo les voy a dejar acá en repositorio público. También lo pueden acceder desde, yo hice un fork en mi repositorio personal, pero ustedes van a poder acceder a ese accediendo al GitHub de Grafana. Es un repositorio público que dice K6 OS-OSS-workshop. Ahí está el repositorio. ¿Qué es lo que tienen en este repositorio? Lo que tienen en este repositorio son una instancia de Grafana, una instancia de Prometheus, y también tienen una aplicación web, que tenemos un frontend y un backend para poder hacer estas pruebas. Lo que necesitamos como requerimiento es tener instalado, bueno, un cliente Git local nuestro. Vamos a necesitar tener Docker instalado y también vamos a necesitar tener K6 instalado. En el caso de que no tengamos K6 instalado, pero sí tenemos Docker, podemos utilizar una imagen de K6 mismo en Docker. Entonces, esto es lo que van a necesitar para poder probar y evaluar lo que yo les voy a mostrar ahora a posteriori. Entonces, clonamos ese repositorio